Vámonos hasta Jalisco, señor Delgado. Ya está nuestro compañero Pedro Mellado allá. Pedro Mellado, bienvenido nuevamente a Los Periodistas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, compañeros. Me da mucho gusto saludarlos y saludar al auditorio de Los Periodistas, desgraciadamente por razones que no son muy gratas. Bueno, la semana pasada que platicamos, Pedro, yo decía al auditorio que si alguien puede con información hablar sobre lo que ocurre en Jalisco, incluyendo este caso, pues es Pedro Mellado. Pero hoy me gustaría que pudieras hacer una valoración sobre lo que el fiscal Alejandro Gers Manero presentó en la conferencia de prensa, Pedro, y qué tanto de lo que dijo se ajusta o se aproxima o difiere de lo que se conoce ya de los hechos del rancho pues hallado por madres buscadoras y que ha generado en el país una convulsión importante. Mira, lo que dijo hoy el fiscal general de la República es simplemente la corroboración de algo que quienes vivimos en Jalisco lo sabemos. Tú platicas con personas particularmente de la región de los Valles, ahí donde está el rancho que acaban de descubrir y que tanta consternación ha causado, pero también la gente te podrá decir que en Tala en algún momento han desaparecido muchos jóvenes y ha habido probablemente campamentos de entrenamiento y al mismo tiempo de exterminio para aquellos que no se quieren sumar a la delincuencia organizada. Pero esto sucede en muchas regiones del estado de Jalisco. Tú que eres de los Altos de Jalisco sabes que tanto en los Altos Norte como en los Altos Sur han sido encontrados sitios de entrenamiento o de tortura de personas que por alguna razón caen en manos de la delincuencia organizada o no quieren caer en manos de ella y se resisten y son de alguna manera asesinados. Lo que aquí me llama la atención es lo que decían hace un momento Alejandro y tú, que era muy curioso o singularmente curioso que en la conferencia con el fiscal general de la República nadie haya preguntado por Enrique Alfaro o por la responsabilidad que podría tener Enrique Alfaro. Pero creo también que con base en todo lo que expresó el fiscal general de la República, tendríamos que empezar a preguntar por otras personas que tendrán que rendir cuentas en el estado de Jalisco. Y seamos muy, muy específicos. En el gobierno de Jalisco había un secretario general de gobierno, que era el responsable de las relaciones institucionales del gobierno con el ejército, con la marina y con los poderes de la Unión. Y estamos hablando de un político muy experimentado, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, el más experimentado del gabinete y además de alguna manera maestro en la política de Enrique Alfaro. Aunque mucho me temo que a estas alturas, en estos 6 años de gobierno, muy poco caso pudo haberle hecho Enrique Alfaro a un político experimentado como Enrique Ibarra, que seguramente lo podría haber orientado para llevar un tránsito más terso y menos salvaje en la administración del Estado. Pero fíjate otra cosa muy importante. Habría que preguntarnos ¿qué cuentas tiene que rendir el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, que era el responsable de la policía de todo el estado? Habría que preguntarnos qué cuentas va a rendir el fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, ante todas estas observaciones que hizo el fiscal general de la República. Y había un coordinador general estratégico de seguridad en el estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, un expriista que fue incluso muy destacado entre los jóvenes priistas, pero que se sumó al proyecto de Enrique Alfaro. Había una fiscalía especial en personas desaparecidas, hoy llamada Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que encabezaba Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas. La primera pregunta que tendríamos que hacernos en este momento, justamente en este momento, es cuáles son las cuentas que van a rendir estas personas que acabo de mencionar. Pero ahí les va un dato más. Hay un personaje que ustedes tienen ahí muy cerquita en la Ciudad de México,
porque está en la Cámara de Diputados de la Federación y que fue prácticamente el poder tras el trono de Enrique Alfaro, y nada se movía en Jalisco si no tenía la anuencia de él. Y estoy hablando del coordinador, del jefe de gabinete de Enrique Alfaro, Hugo Luna Vázquez, diputado plurinominal, primero en la lista de la primera circunscripción, que se encuentra ya en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y además, una cosa muy importante, no lo menciona mucha gente, no está visible, pero hubo un dato muy enigmático y muy ilustrativo que sucedió con respecto al jefe de gabinete. El 8 de octubre, y publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 12 de octubre del 2024, se hizo una reforma a la llamada ley, se llama Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus municipios. Se modificó esa ley para un propósito expreso: incluir en esa ley la disposición que permita que Hugo Luna Vázquez, actual diputado federal en San Lázaro, tuviese escoltas por los próximos 6 años. Y la pregunta que todo el mundo se planteó, bueno, ¿y por qué un coordinador o un jefe de gabinete necesitaría tener protección permanente? Bueno, el problema es que la respuesta la da el mismo Enrique Alfaro y también la da en su momento la coordinadora de los diputados locales de Movimiento Ciudadano. Los dos dicen, es que Hugo Luna Vázquez debe de tener protección porque tuvo atribuciones relacionadas con las cuestiones de seguridad. Mira, por ejemplo, el 15 de octubre del 2024, en el diario NTR se publicó una declaración de la coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, Marcela Padilla de Anda. ¿Qué fue lo que dijo esta diputada? Dijo, aunque el cargo en cuestión, el de jefe de gabinete, no está directamente vinculado con acciones de seguridad, Padilla de Anda afirmó que la inclusión obedeció a que el titular de la jefatura de gabinete, cuyo cargo fue desempeñado por Hugo Luna Vázquez durante la actual gestión, está al tanto del titular de la Coordinación de Seguridad Pública. Es decir, no exagero, Hugo Luna Vázquez era el jefe del coordinador de todas las acciones de seguridad en el estado de Jalisco y, por supuesto, con autoridad sobre el fiscal general y con autoridad sobre el secretario de Seguridad. No existe formalmente esa disposición, pero cuando vemos, por ejemplo, la ley orgánica del estado de Jalisco, observas ahí un detalle que es impresionante. El primer cargo que se describe dentro del gabinete de Enrique Alfaro es la jefatura de gabinete, cuando usualmente la Secretaría General de Gobierno tendría que ser el equivalente a la Secretaría de Gobernación. Hago esta observación por una razón, porque después de todo lo que expresó hoy el fiscal general de la República, hay muchos funcionarios en el estado de Jalisco que tendrían que rendir cuentas por sus omisiones y su negligencia con respecto al crecimiento de un drama tan doloroso como el que está aflorando en este momento en el estado de Jalisco. Híjole, a ver, Pedro, yo me iría sabemos pues que todos esos equipos de Alfaro pues ya se fueron distribuyendo en los siguientes, porque eso es la política. Se fueron distribuyendo en distintas posiciones para mantenerse, unos para protegerse, salirse incluso del Estado, que es el caso de este señor Luna, que dices, ¿no? Que es el diputado federal, pues ya está acá, seguramente lleno de escoltas, etcétera, que le pagamos los mexicanos y sobre todo le pagan los jaliscienses. Pero, y el resto del equipo. Pero la población, ¿qué conciencia tiene con respecto a Enrique Alfaro y el papel que jugó él en el crecimiento del crimen organizado, en el crecimiento del secuestro, en toda esa cantidad de tragedias que es hoy, hasta el día de hoy, Jalisco? ¿Qué es lo que el jalisciense piensa, Pedro Mellado? Mira, creo que la percepción que la gente tiene, nosotros la escuchamos, quienes vivimos en Jalisco, pero también la vemos a través de las redes sociales.
Pero también vemos, por ejemplo, que durante los 6 años de su administración, Enrique Alfaro tuvo un blindaje muy fuerte en medios de comunicación. O sea, Enrique Alfaro se peleaba con los medios de comunicación locales e incluso las hieles más amargas de su desprecio las expresó prácticamente el último día de su gobierno, el 5 de diciembre del año pasado, contra algunos periódicos de Jalisco que en lo particular con respecto a él fueron muy críticos, como fue el caso del periódico Mural y como fue el caso del periódico El Diario NTR. Pero fuera de esos medios, como sucede también en la Ciudad de México y en los entornos del máximo poder de la República, hay una serie de medios parasitarios que gravitan en torno al poder y que se dedican a hablarle bonito al oído al Ejecutivo en turno. Y en el caso del gobierno de Enrique Alfaro, sería cuestión nada más de revisar las cuentas y de los gastos que hizo el gobierno de Alfaro en propaganda y publicidad y nos daremos cuenta que por un lado estuvo muy bien blindado en redes sociales y por otro lado, aunque agredía, insultaba, denostaba a los medios críticos en Jalisco, tenía estupendas relaciones con los medios de comunicación en la Ciudad de México. Incluso en este momento, una de las preguntas que puede hacerse cualquier persona es porque, siendo de la dimensión que es el drama que estamos viviendo en Jalisco, ¿por qué la mayoría de los medios de la Ciudad de México siguen siendo renuentes a hablar frontalmente de las responsabilidades de Alfaro? Bueno, pues porque Alfaro hizo una muy buena labor de relaciones y de lubricación de sus relaciones con los medios de la Ciudad de México de manera directa o a través incluso de algunos colegas de cuyos nombres no me quiero referir, pero que evidentemente tenía una especie de escudo de protección en la Ciudad de México y en redes sociales. Entonces, en general, por ejemplo, fíjense bien ustedes, en las últimas elecciones, la votación de Morena, a pesar de que no tenía a la mejor candidata posible, fue prácticamente la misma que la de Movimiento Ciudadano en la disputa de la gubernatura. Pero no pierdan ustedes de vista que Movimiento Ciudadano perdió por mayoría el Senado. Perdió 19 de 20 diputaciones federales. Perdió 16 de 20 diputaciones locales. Perdió 2 de los 3 distritos de Guadalajara. O sea, en realidad, Movimiento Ciudadano, el triunfo de Movimiento Ciudadano y de Pablo Lemos y de Verónica Delgadillo en Guadalajara son triunfos sumamente cuestionables, porque finalmente se hizo magia electoral y no fue verdaderamente, creo yo, que la expresión de la voluntad popular los haya llevado a esos cargos. Pero también debo decirlo con toda claridad que gran parte del triunfo de Pablo Lemos y de Verónica Delgadillo se deriva también de la ineficiencia, la desorganización y la anarquía que privó en Morena, que no fue capaz de vigilar las casillas ni capacitar adecuadamente a la gente para que las cuidara. Pero en realidad el triunfo de Pablo Lemos y de Verónica fueron triunfos pírricos, fueron triunfos montados en el dolor y en la angustia de saber que si no era mediante alguna triquiñuela que Morena no pudo probar, pero que está evidenciada en los resultados de los comicios de junio, si no hubiese sido así, probablemente estaríamos hablando de otra situación en el estado de Jalisco. Pero eso de que ganó Movimiento Ciudadano en Jalisco, eso es algo que está así como de alguna manera está aprendido con pincitas en el universo, porque finalmente hay muchísimas evidencias y dudas de que hayan triunfado, y hay muchas evidencias concretas de que un segmento muy importante y probablemente mayoritario de los jaliscienses no respaldó la llegada de Pablo Lemos y de la actual presidenta municipal de Guadalajara. Entonces, todo esto que estamos viendo ahora es simplemente la consecuencia de lo que los jaliscienses vivimos los últimos 6 años. Un gobierno con un mandatario autoritario, insensible, agresivo, grosero, desdeñoso, negligente. O sea, a Alfaro no le importaba. Y cuando yo menciono, por ejemplo, el caso de Hugo Luna como su jefe de gabinete, lo menciono porque en muchas cosas, seguramente quien estuvo operando el Estado, porque hay indicios de que así era,
porque hay gente que así lo asegura, pues era más bien su jefe de gabinete, mientras que Alfaro pues se dedicaba, yo creo que ustedes comentaban ahí, comentaba Álvaro, que a Alfaro le encanta ir a Europa. No, cada vez que había un partido importante de la Champions en España, donde jugaba el Real Madrid, pues de repente se desaparecía Enrique Alfaro y nos dábamos cuenta que ya andaba en España. O sea, su devoción por España no es nueva. Alfaro fue un gobernador, además de todo lo que acabo de describir, un gobernador muy frívolo, muy superficial. Entonces, todo lo que estamos viendo en este momento es consecuencia de todo eso. Esto no es una casualidad. O sea, es que, híjole, a mí me cuesta creer que la gente pueda aceptar que el personaje esté ahora mismo pagándose porque no debe ser barato, Álvaro, una estancia en Europa para ser entrenador. O sea, no hay cosa más frívola que esa. Lo curioso es efectivamente que no se formule ni siquiera una pregunta al fiscal general de la República, al exgobernador, pero tampoco el gobernador actual y su fiscal, que si bien en el gobierno anterior de Enrique Alfaro y del anterior fiscal y todos sus funcionarios, incluyendo Luna, tienen, digamos, su responsabilidad que debe ser investigada, y que con las actuales autoridades, porque el fiscal Salvador González de los Santos fue ratificado por el Congreso el 6 de diciembre, Pedro. Sí. Y tiene diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo. 4 meses de los 6 desde que se encontró el rancho en Teuchitlán. Y lo que hoy describió el fiscal general de la República también involucra directamente al actual fiscal. La negligencia, las omisiones, la dejadez. Bueno, lo que sucede es que también no hay que perder de vista una cosa, que este asunto ocurre justamente cuando Enrique Alfaro era todavía gobernador del estado. ¿Gobernador? Y no pierdan de vista usted algo muy importante. Fíjense bien, ¿por qué este silencio o esta simulación de que en Teuchitlán no estaba pasando nada? Recuerden ustedes que la última decisión del Tribunal Electoral con respecto a la gubernatura de Jalisco y a Guadalajara se dio alrededor de octubre, noviembre. Sí. O sea, lo de Teuchitlán ocurre en un momento en que era una situación muy delicada y en donde políticamente al gobierno de Enrique Alfaro, y por qué no al candidato que entonces pretendía ser candidato triunfador, no les convenía que alguien hiciera ruido o se hicieran olas o se cuestionara el cierre de la gestión que tenía que entregar el poder el 6 de diciembre. Ese también es un elemento que políticamente debe haber jugado en esa actitud cauta y simuladora del gobierno de Enrique Alfaro en el cierre de su mandato con respecto a Teuchitlán. O sea, todo en función de la política, en función del cuidar al gurú de MC en Jalisco, en función a las candidaturas, no en función de la gente, Pedro. Sí, miren, hay muchas cosas más en el estado de Jalisco. Desgraciadamente, no sabemos hasta dónde pueda profundizar sus indagaciones la Fiscalía General de la República y si esté dispuesta a hacerlo, o si tenga la suficiente libertad y voluntad para hacerlo. Ustedes recordarán que Pablo Lemos estuvo antier en la Ciudad de México para una reunión del Gabinete de Seguridad. Seguramente pudieron ver el video de Pablo Lemos cuando salió de esa reunión y que salió por una puerta trasera para que los reporteros no lo abordaran. Ustedes recordarán que durante los últimos meses Pablo Lemos siempre ha traído una actitud triunfal de soy el chaparrito de oro y soy muy buena onda y échenle ganas, sí, ánimo Jalisco. La verdad es que el semblante y la actitud que reflejó y lo que pudimos leer en la apariencia de Pablo Lemos después de esa reunión
no anticipa que haya salido de esa reunión con un buen sabor de boca o con buenas noticias. Pero miren ustedes, y esto que les voy a compartir, lo comparto con toda la cautela del mundo y con todas las reservas del mundo, pero creo que son asuntos que se tienen que poner en la mesa en este momento en que muchas cuestiones de Jalisco van a ser y tienen que ser revisadas y analizadas con mucho cuidado si verdaderamente queremos llegar al fondo de las cosas. Tengo aquí en pantalla una información que publicó el periódico El Financiero el 18 de octubre del 2022. 18 de octubre del 2022. Dice lo siguiente, nomás voy a ser breve en lo esencial. El comisario general de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, de 43 años de edad, es señalado de presuntos nexos con personas del crimen organizado. Juan Pablo Hernández González es actualmente el secretario de Seguridad en el gobierno de Pablo Lemos. Y la información señala que en la temporalidad en la que se hace ese señalamiento, este personaje era el comandante encargado de la unidad de reacción de la Comisaría General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zapopan, cuando era presidente de Zapopan Pablo Lemos Navarro. Eso se publicó y se atribuye como fuente a aquellas famosas filtraciones que se hicieron en el momento en que esa organización identificada como Guacamaya hackeó presumiblemente los archivos de la Defensa Nacional. Ustedes lo recordarán. Pero esa misma información se publicó el 18 de octubre del 2022 en los periódicos del Grupo Reforma. No fue solo El Financiero, también Grupo Reforma reprodujo esa información y en los términos siguientes. El comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, que actualmente es el secretario de Seguridad en el gobierno de Pablo Lemos y que en octubre del 2022 era secretario de Seguridad en Guadalajara, dice la nota del Grupo Reforma, se reunió en 2018 en un restaurante con uno de los mayores narcotraficantes del cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con un reporte del Centro Nacional de Inteligencia, citado en estos documentos filtrados por el Grupo Guacamaya. Pero, además de este dato, más abajo viene otro dato que es también muy importante. Dice que el documento y las fotos del encuentro forman parte del expediente hackeado a la Secretaría de la Defensa. Se afirma aquí que siendo director operativo de la comisaría de Zapopan en el gobierno de Pablo Lemos, este oficial Hernández González sostuvo un encuentro con Armando Gómez Núñez, alias Máximo o Delta 1. Pero aquí viene un dato muy enigmático y muy importante. Dice, se trata de quien fuera líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara y fue aprehendido en Jardines del Country en junio del 2020. La reunión entre el jefe policíaco y el delincuente se habría concretado con la mediación de César Iván Briceño Aguirre, un ex policía investigador estatal que supuestamente hacía labores de enlace entre el cártel Jalisco Nueva Generación y autoridades municipales, estatales y federales. Otro mencionado es el actual jefe de gabinete estatal, Hugo Luna Vázquez. El policía Briceño Aguirre habría informado a Máximo que esperaba reunirse con el funcionario al que presuntamente había ofrecido 5 millones de pesos para que fuera el enlace con el gobernador Enrique Alfaro. Así como se publicaron, así se las comparto. Una de los periódicos del Grupo Reforma y otra del periódico El Financiero, el mismo día, con los mismos datos y planteando las mismas incógnitas. Eso también tendría que analizarlo la Fiscalía General de la República. Hijo, mano, es que es mucho todo eso. Yo, por ejemplo, siempre tengo, esa duda de cuánto le costará a Alfaro andar con toda su familia en Europa, tomando cursos fresas de no sé qué, frívolos para regresar a un equipo de fútbol. Bueno, Pedro, estos personajes, este personaje al que tú aludes,
no es guardando las proporciones, pero es un personaje que también une a Enrique Alfaro con Emilio González Márquez, el Pistola, Sí, presunto contador del cártel Jalisco Nueva Generación, que está vinculado a Emilio González Márquez desde que él y su hermano, no Emilio, el hermano de Emilio González Márquez, robaron el banco en el robo del siglo en Lagos de Moreno, Jalisco, y cómo este personaje, el Pistola, aparece como cerca de Emilio González Márquez como gobernador y también cercano a Enrique Alfaro. Bueno, mira, va a este punto, que tiene que ver exactamente con lo que acabas de mencionar, exactamente de eso que acabas de hablar. Otro asunto que involucró a Hugo Luna Vázquez, el jefe de gabinete de Enrique Alfaro, y que no ha sido aclarado hasta la fecha, es quién fue el responsable de etiquetar 6.3 millones de pesos del presupuesto federal para financiar en Puerto Vallarta en el 2013 un espectáculo llamado Fandango que operaría como negocio particular Sergio Kurch Smith Sandoval. Habría que recordar que a ese gasto se opuso el regidor vallartense Humberto Gómez Arévalo, quien está desaparecido desde enero del 2015, caso por el cual se investigó también a Sergio Kurt, quien fue detenido por agentes de la Procuraduría General de la República el jueves 18 de agosto del 2016 por estar presumiblemente vinculado al crimen organizado. Pero ahí te va el dato. Luna Vázquez, jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, fue señalado por la entonces regidora vallartense Susana Mendoza Carreño, en términos de nombre artístico. Ella dice que fue presionada para que aprobara el negocio de Fandango que beneficiaba a Smith Sandoval y era alcalde de Puerto Vallarta Ramón Demetrio Guerrero Martínez, alias El Mochilas. El 24 de agosto de 2016, Luna Vázquez negó a través de un comunicado las acusaciones en su contra hechas por la regidora vallartense, según se publicó en ese momento en el periódico Mural. Pero el asunto es que en este otro asunto, donde se entreveran los destinos de Sergio Schmidt, del Ayuntamiento de Vallarta, aparece nuevamente Hugo Luna, que fue jefe de gabinete con Enrique Alfaro en el Ayuntamiento de Guadalajara y fue 6 años jefe de gabinete en el gobierno de Jalisco. No exagero al decir lo siguiente. Después de Alfaro no había voz más poderosa ni voluntad más poderosa en Jalisco que la de Hugo Luna, el que ahora tienen de vecino como diputado federal allá en la Cámara de Diputados de San Lázaro. Hijo, man. Pues es que una verdadera investigación tendría que incluir todos esos aspectos, la narcopolítica en Jalisco, porque pues también explica no solamente el rancho evidentemente se localiza en medio de la transición política en el Estado. A uno no le interesaba recibir una papa caliente, a Lemus. Al otro no le interesaba que hubiera la idea de que estaba entregando una papa caliente, Alfaro. Entonces, lo más conveniente para los dos, pues fue simplemente pues abandonar a su suerte el rancho. O sea, porque al final lo que en los hechos hicieron era permitir que la erosión, el robo, el abandono, terminara por borrar absolutamente todo. Obviamente, todo esto que está empezando a salir va a eliminar de la prensa nacional el rancho Izaguirre dentro de poco tiempo. En la medida en la que no encuentren cómo culpar a Claudia Sheinbaum directamente de que ella fue la negligente y citar a Auschwitz y a los campos de exterminio nazi y tal, para vincularla a ella con eso, en la medida en la que no puedan hacerlo y seguir publicando fotos de zapatos que a lo mejor son de gente que anda
como combatiente del cártel Jalisco, es probable, no sabemos, en la medida que entonces va a empezar a pagar el caso. Nada más que aquí estamos hablando de un tema muy serio, un tema de narcopolítica que involucra a el gobierno saliente, sí, nada más que es un gobierno que políticamente es afín al que entró. Entonces, involucra necesariamente al gobierno que entró en Jalisco. Entonces, es de horror lo que está pasando allá. Bueno, y acababa de comentar Álvaro Delgado hace un momento, simplemente abría yo hoy los medios de comunicación en Jalisco, dice Mural reporta narcobloqueo tras ataque a base de la Guardia Nacional, y dice El Informador, reportan enfrentamiento en Casimiro Castillo. Al momento se suspendieron clases en Casimiro Castillo, Autlán, El Grullo, La Huerta y Villa Purificación. Sintetizo. Todas esas poblaciones son del sur hacia la costa sur de Jalisco. ¿Y saben quién vive y hace sus correrías en esa región? En Casimiro Castillo, Autlán, El Grullo, La Huerta y Villa Purificación. El Mencho. Son sus refugios. Y además acuérdense que el 1 de mayo del 2015 en Villa Purificación, en Casimiro Castillo, la gente del Mencho derribó un helicóptero del ejército. Y mató a 11 soldados. Y fue un cohete. En el 2015. Sí, con un lanzacohetes. Entonces, no sabemos qué significado tenga esto que hoy están reportando los periódicos locales de Guadalajara, de que justamente en esa región donde se mueve el Mencho, donde vive el Mencho, donde ha estado toda su vida el Mencho, o sea, en Autlán, en El Grullo, en La Huerta, en Casimiro Castillo, en Villa Purificación, cualquiera de esas poblaciones en algún momento ha sido visitada o es visitada de alguna manera por el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué relación tiene eso con lo que hoy sucedió en la Fiscalía General de la República? ¿Y qué relación tiene con el rancho que descubrieron? No lo sé, pero no sería extraño que tuviese vasos comunicantes con esos sucesos también. Lo más lamentable es que yo no tengo ninguna esperanza de que la Fiscalía dé con algo mayúsculo ahí. O sea, la verdad. No espero que la Fiscalía General de la República dé con un gran descubrimiento y se sepa. La experiencia me dice que lo que cae en manos de Alejandro Gertz Manero se va básicamente a un cajón, de esos famosos cajones donde se congelan las cosas. Ahora, hace unos momentos publica Mural que se iba a requerir a los funcionarios relacionados con seguridad por el caso Teuchitlán, allá en el Congreso los iba a requerir, pero se llegó a un acuerdo con Morena y el Verde para no llamarlos. Eso es lo que publica ahorita, hace un momento. Posterga Congreso, dice ahí. Requerir a funcionarios por Teuchitlán. Pero ¿por qué no lo requieren? ¿Por qué no? Bueno, el encuentro fue postergado, dice el periódico Mural, a propuesta de MC, Morena y el Partido Verde. Es que siempre ha habido la duda de la honestidad de los líderes de Morena en Jalisco. Siempre ha existido esa duda. Yo no tengo la mejor impresión de lo que ha pasado en particular en ese Congreso, Álvaro. ¿Y a quién libran de comparecer? Pues al personaje que encabeza la Secretaría de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, este personaje al que se refería Pedro Mellado, vinculado desde 2022 en una reunión con un presunto narco. ¿Y Morena? Digo, el Verde es básicamente un partido prostituto, es una rémora, ¿no? Hay unos centavos y ya con eso se arreglan pero ¿no se supone que Morena era la opción para ese estado? ¿Por qué participa con Movimiento Ciudadano
y posterga la comparecencia de estos funcionarios para que expliquen, en tanto que en México, en la Ciudad de México, la prensa está dale contra la presidenta de México, hasta por solidaridad con la presidenta de México. ¿Cómo Miren, lo explican, Pedro? Hay algo que hay que decirlo con mucha claridad. Uno de los grandes problemas de Morena en Jalisco es la presencia caciquil del senador Lomelí. De Lomelí, ¿sí? Sí. Sí, o sea, si Morena no funciona, si Morena no camina, es porque en gran medida el senador Lomelí mete la cuchara en todas partes y no deja que ese partido se convierta en un verdadero partido. Ustedes recordarán que Carlos Lomelí viene señalado desde hace mucho tiempo, desde la época en que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Desde esa época viene señalado de que era un político que hacía negocios con el gobierno porque él tiene negocios en el ámbito de los medicamentos. Incluso estuvo sancionado por la Secretaría de la Función Pública, que después lo perdonó como por arte de magia, pero Carlos Lomelí es la presencia más perniciosa para Morena en el estado de Jalisco. Y no les extrañe que toda la estructura de Morena en el estado la maneja ese senador, pero la maneja para su provecho, la maneja en razón de su interés o de su beneficio, y no estoy en posibilidades de aventurar en este momento cuál pueda ser el verdadero interés o beneficio que busca el senador, pero evidentemente Morena no avanza y no es lo que debiera ser por la presencia de este senador pernicioso que ha establecido un verdadero cacicazgo en el estado de Jalisco. No sé hasta cuándo se lo vayan a permitir, pero pues probablemente va a durar mucho tiempo, y mientras ese personaje siga teniendo la influencia que tiene, no les extraña a ustedes que Morena sea la caricatura que vemos todos los días cuando esperábamos que hubiese una verdadera oposición en el Congreso, cuando vemos que rápidamente se acomodan a los intereses del gobernador en turno. Eso es lo que sucede. Por eso hay mucha gente decepcionada, por eso hay mucha gente que cree en la presidenta de la presidencia de la República, cree en López Obrador, pero en el caso de muchos políticos en los estados, la gente no cree en ellos, porque finalmente desprestigian a Morena, porque han hecho, ¿se acuerdan ustedes lo que destruyó al PRD? Todas esas tribus y grupúsculos que se dividieron y se repartieron el partido y lo hicieron pedacitos. Bueno, eso pasa en Morena todavía en este momento. Y no creo que se vaya a resolver con la actual dirigencia, excepto que suceda lo que ustedes mismos han dicho en varias ocasiones. Puede ser muy doloroso y muy costoso, pero tiene que llegar un momento en que Morena o alguien con autoridad en Morena dé la voz para que empiece la depuración de ese partido y para que mucha gente que confía en el gobierno de la Cuarta Transformación finalmente sí decide incorporarse para participar en el momento en que se pueda sentir que es un partido verdadero y que se respeta la militancia. Pero así como está el partido Morena en Jalisco, mientras Carlos Lomelí Bolaño siga siendo el cacique de caciques y mientras en México lo sigan solapando, mientras sigan permitiendo que tome las decisiones importantes de la entidad, Morena no va a avanzar en Jalisco, aun cuando en la última elección estuvo muy cerca de ganar la gubernatura en términos oficiales, aunque probablemente extraoficialmente la haya ganado, pero no se la hayan reconocido. Ahí hay explicaciones. Pedro Mellado, pues muchas gracias, como siempre, un gusto tenerte aquí en Los Periodistas. El gusto siempre es mío, compañeros. Gracias a ustedes y gracias a su auditorio, y ahí seguimos al pendiente. Buenas noches. Sí. Gracias. Buenas noches. Gracias, Pedro. Un abrazo.